En este top descubrirás a personas que, por razones inusuales y caprichos extravagantes, dejaron testamentos con peticiones sumamente extrañas y bizarras. Fugacer te presenta una recopilación de los testamentos más peculiares de la historia. William Shakespeare, reconocido mundialmente como uno de los dramaturgos más románticos de la historia, sorprendió a muchos al revelar su lado menos romántico en su testamento final. En él dejó solo su segunda cama favorita a su amada esposa, Anne Jedway. La mayor parte de su riqueza fue destinada a su hija en lugar de su esposa. Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara, recordado como un hombre feliz y algo excéntrico por sus vecinos, fue un apasionado de la lectura y de la música. A lo largo de los años, dilapidó la fortuna que había heredado de sus padres. Sin embargo, lo desconocido para sus conocidos era un sorprendente testamento que había redactado hace 13 años. En él había comunicado al notario su deseo de repartir lo que quedaba de su fortuna entre 70 titulares seleccionados al azar del listín telefónico. La oficial de la notaría aún recuerda el momento en que Luis Carlos de Noronha redactó el testamento, eligiendo nombres al azar de la guía telefónica. Aunque el notario le hizo preguntas para verificar su estado mental, él era plenamente consciente de sus actos. Elena, una mujer de 70 años, fue una de las beneficiarias de esta inesperada distribución. Recibió una 70ª parte de su piso de 10 habitaciones en el centro de Lisboa, una casa en Guimarães, al norte del país, un coche y 25.000 euros en efectivo. Al recibir la llamada como una buena noticia, Elena no podía creerlo al principio, temiendo que fuera una estafa. Heinrich Heine, un destacado poeta y escritor alemán del siglo XIX. Nació el 13 de diciembre de 1797 en Düsseldorf, Alemania, y falleció un 17 de febrero de 1857 en París, Francia. Reconocido por su poesía lírica y romántica, también se destacó por su aguda sátira social y política. En su testamento, Heinrich Heine dejó su patrimonio a su esposa Matilda con una condición: que se volviera a casar. Su deseo era que al menos hubiera un hombre que lamentara su muerte. Henry Booth fue el primer sacerdote nativoamericano ordenado en la iglesia anglicana. Nació en 1812 en la comunidad de Paul First Nation, en lo que es hoy Alberta, Canadá. A pesar de los desafíos y las barreras que enfrentó como indígena en un contexto colonial, Henry Booth se convirtió en un líder religioso y trabajó incansablemente para difundir el cristianismo entre su pueblo. En su testamento dejó una herencia considerable de 200.000 libras a sus 2 hijos. Sin embargo, impuso una condición: ninguno de ellos podía dejarse crecer el bigote. Gene Roddenberry, el célebre creador de Star Trek y autor de la famosa frase "El espacio, la última frontera", dejó una última voluntad bastante peculiar. Consciente de su pasión por el espacio, incluyó instrucciones precisas para que sus cenizas fueran dispersas desde un satélite espacial en órbita alrededor de la Tierra. Este emotivo acto se llevó a cabo en 1997, cumpliendo así el deseo de Roddenberry de unirse simbólicamente al vasto universo que tanto inspiró su imaginación. Mark Ringwald, reconocido escritor de cómics de Marvel, famoso por sus contribuciones, personajes icónicos como Iron Man y Capitán América, tenía un deseo particular y distintivo para su legado. En su testamento expresó su deseo de que sus cenizas fueran mezcladas con la tinta utilizada para imprimir los cómics. Finalmente Marvel hizo realidad su último deseo. Sandra West, cuya vida llegó a su fin prematuramente en 1977 a los 37 años de edad, debido a una sobredosis de medicamentos, dejó una instrucción peculiar para su funeral. En su testamento dispuso ser enterrada vistiendo un elegante pijama de seda, luciendo algunas de sus valiosas joyas y reposando dentro de su amado Ferrari, con el asiento cuidadosamente reclinado para mayor comodidad. Siguiendo sus deseos, su familia la sepultó en el Alamo Masonic Cemetery y tomaron medidas adicionales para proteger su descanso eterno.
cubriendo su tumba con cemento para evitar posibles saqueos o profanaciones. Joe Bowman fue un destacado abogado y educador estadounidense, reconocido como el fundador de la Universidad y el Colegio de Agricultura y Mecánica de Kentucky. Durante su vida, Bowman hizo una disposición inusual en su testamento, que se hizo efectiva tras su fallecimiento en 1891. En su testamento, Joe Bowman dejó estipulado que se preparara una cena todas las noches después de su muerte, por si volvía a la vida. Para asegurarse de que esta disposición se cumpliera, creó un fideicomiso con un valor de $50,000 de la época. Este dinero se utilizaría para pagar a los sirvientes y mantener su mansión, garantizando así que la cena se sirviera regularmente. Esta peculiar voluntad se mantuvo en vigor hasta 1950, cuando el dinero del fideicomiso se agotó. A lo largo de estos años, la cena se preparaba cada noche en la mansión de Joe Bowman, aunque su regreso a la vida nunca ocurrió. Sería una pena que haya regresado a la vida después de 1951. Jeremy Bentham, el filósofo conocido por sus teorías utilitarias, dejó instrucciones precisas para su legado. Su solicitud peculiar fue que su cuerpo fuera disecado y conservado en una sala de reuniones, donde sería considerado presente en las discusiones y reuniones de su instituto, la Universidad de Londres. Como testigo tangible de su pensamiento, su cuerpo embalsamado se exhibe en la universidad hasta hoy en día. Wellington Byrd, un destacado magnate de Michigan, dejó tras su fallecimiento en 1919 un testamento que desató gran curiosidad y desconcierto. En su testamento estableció una condición inusual para la distribución de su vasta fortuna. Sus descendientes solo podrían heredarla 21 años después de la muerte de su último nieto. El motivo detrás de esta extraña petición sigue siendo un misterio intrigante. El último nieto de Byrd falleció en 1989 y llegado el año 2011, exactamente 21 años después, se cumplió el peculiar plazo estipulado en el testamento. Como resultado, 12 parientes lejanos del excéntrico comerciante finalmente recibieron su parte de la impresionante herencia. Cada uno de ellos obtuvo alrededor de $110 millones, un legado sin precedentes que transformó sus vidas de una manera extraordinaria. T.M. Singh, un abogado de Iowa, dejó un controvertido fideicomiso en 1930 con una duración de 75 años para establecer la biblioteca Singh Womanless, un espacio que excluía la presencia de mujeres. Además, su voluntad especificaba que no se permitían libros, obras de arte o decoraciones creadas por mujeres. En su última voluntad, Singh explicó un intenso odio a las mujeres y declaró que este sentimiento no era reciente ni producto de desacuerdos personales, sino más bien resultado de sus experiencias, observaciones y estudios literarios y filosóficos. Sin embargo, su hija Margaret se enfrentó a esta disposición misógina y luchó en tribunales para anular el testamento. Gracias a sus esfuerzos legales, se logró revocar la cláusula discriminatoria y se permitió la inclusión de mujeres y contribuciones en la biblioteca. Uno de los casos más inusuales de la lista es para Annie Langberg, una mujer inglesa que dejó un testamento inusual. En su legado, asignó a su hermano una suma de 2 chelines y 6 peniques, una moneda que solía ser de curso legal en Inglaterra antes de la introducción de la libra esterlina. Sin embargo, lo más sorprendente es la inscripción que acompañaba la herencia: para que compres una cuerda y te ahorques. Solomon Sanborn, un fabricante estadounidense, llevó una vida aparentemente ordinaria. Sin embargo, su último deseo dejó perplejos a todos los que lo conocieron. En su testamento, estableció una solicitud única y sorprendente. Quería que sus amigos fabricaran 2 tambores utilizando su piel como membrana. Estos tambores debían ser llevados al histórico lugar de Pumpkin Hill cada 17 de junio, donde se celebra el famoso aniversario de la batalla de la Guerra Revolucionaria por la Independencia. La intención de Sanborn era clara: quería que la canción Yankee Doodle se tocara en esos tambores durante la celebración. Esta canción icónica se había convertido en un símbolo patriótico de la lucha por la independencia de Estados Unidos.
Frederick Bauer, el inventor del icónico envase de Pringles, tenía un deseo poco convencional para su descanso eterno. Pidió que sus cenizas fueran colocadas en uno de los icónicos tubos de Pringles y luego enterradas. Su peculiar deseo se cumplió y ahora sus cenizas reposan en un tubo de Pringles en su tumba, dejando una marca única en la historia de la famosa marca de aperitivos. Charles Vance Miller, un abogado radicado en Toronto, conocido por su sentido del humor y sus extravagantes acciones, dejó su legado en un testamento que reflejaba su peculiar personalidad. Miller, quien falleció en 1926 a los 73 años de edad, era soltero y no tenía familia que heredara su fortuna. Durante su vida, Miller disfrutaba dejando caer billetes en la acera y observando las reacciones de las personas mientras se apoderaban rápidamente del dinero, sin saber que estaban siendo observados. Consideraba este pasatiempo como una educación en la naturaleza humana y compartía sus anécdotas con sus amigos. En su testamento, Miller desató una serie de eventos inusuales y cómicos. Legó las acciones de la cervecería católica Oakville a un grupo de ministros protestantes antialcohol. Dejó una suma considerable a activistas contra las apuestas en carreras de caballos y otorgó una finca de vacaciones en Jamaica a 3 abogados que se odiaban mutuamente, con la condición de que vivieran juntos en ella. Sin embargo, la cláusula más destacada y polémica de su testamento fue la que afectaría a muchas familias en Toronto durante más de una década. Miller destinó la mayor parte de su patrimonio a la madre que, desde mi muerte, haya dado luz en Toronto al mayor número de niños. Este evento se conocería como el Gran Derby de la Cigüeña y generaría un frenesí mediático que desafiaría el sistema legal. El evento atrajo la atención de los medios de comunicación y un reportero especial de Toronto Daily Star siguió a las mujeres embarazadas en busca de exclusivas. Numerosas madres reclamaron la herencia y la competencia se intensificó a medida que se acercaba la fecha límite de 10 años. Después de una década de la carrera procreadora, el juez William declaró un empate entre 4 madres que habían dado luz a 9 hijos cada una. Recibieron alrededor de $125,000, lo que les permitió comprar casas nuevas y asegurar la educación de sus hijos. Otras madres que tuvieron complicaciones en los registros o nacimientos fueron elegibles para cantidades menores. A pesar de las preguntas y desafíos legales surgidos durante el proceso, el Gran Derby de la Cigüeña cumplió con la extravagancia y el humor irónico que caracterizaba el testamento de Charles Vance Miller.